Curso de Formación Teológica Evangélica. Doctrinas de la Gracia. Lección 9. La predestinación. Noción de predestinación. Aunque la elección divina y la predestinación son inseparables, sin embargo sus respectivos conceptos son distintos. En efecto, la elección comporta el acto de escoger a los que Dios quiere hacer partícipes de su gracia, mientras que la predestinación apunta directamente al objetivo o meta para la cual han sido escogidos por Dios. La distinción se ve claramente en el pasaje de Romanos 8:29, que ya hemos estudiado en la lección anterior. A los que de antemano conoció, escogió, a estos predestinó. Les marcó un objetivo determinado, a ser moldeados según la imagen de su Hijo. He aquí el objetivo. Lo mismo el Dr. E. F. Kevan que O. Kuhlman hacen ver cómo la elección para la revelación y la elección para la salvación se extienden y corren paralelas desde la elección de Set, pasando por las de Sem, Abraham, Jacob o Israel, y el resto o remanente para confluir en Jesucristo y desde Él y en Él extenderse al nuevo Israel de Dios, pueblo adquirido por Dios, en el que ya no cuentan ni la genealogía ni la raza, sino la pura elección en Cristo para la gloria de Dios. Efesios 1 del 1 al 14 es el pasaje más significativo a este respecto. Allí vemos que a. Dios tiene un designio misterioso en su elección y predestinación. Versículos 4, 5 y 9. B. Ese designio nace de pura gracia, sin mérito nuestro, según el puro afecto de su voluntad. Versículos 5, 6, 7 y 9. C. Ello comporta para nosotros toda clase de bendición espiritual en el cielo. Versículo 3. Bendiciones que se enumeran en los versículos siguientes. D. Se nos destina a una herencia con Cristo en virtud del nuevo pacto. Versículo 11. E. Mediando una promesa incluida en la palabra de verdad. Versículo 13, comparación con 2 de Pedro 1:4. F. El nuevo pacto con el perdón de nuestros pecados y la introducción en la herencia se sella con la sangre redentora de Cristo. Versículo 7. Dos verbos significativos. A. El primer verbo griego que en el Nuevo Testamento tiene que ver con la predestinación es proorizo, que significa precisamente predestinar, o sea, destinar de antemano. En su raíz lleva la idea de límite o frontera, con lo que el verbo proorizo viene a tener el sentido de delimitar de antemano, o sea, trazar una línea divisoria que separe dos campos, dos actividades, dos metas. De esta raíz se deriva la palabra castellana horizonte, que expresa la línea que delimita la tierra con el firmamento. Otro término afín es aoristo, que equivale en gramática a nuestro pretérito indefinido, pues eso es lo que significa el término griego aoristo. El verbo proorizo aparece en Hechos 4:28, proorisen, para referirse al designio deliberado de Dios de entregar a Cristo a la muerte, comparación con el orismene de Hechos 2:23. En Romanos 8:29, proorisen, para designar el objetivo de la precognición, proegno, por la cual Dios ha escogido a los suyos a ser hechos conformes, no a hacerse a sí mismos conformes. Analícese bien el sentido y forma gramatical del original. A la imagen de Jesucristo, el primogénito de muchos hermanos. En 1 Corintios 2:7, proorisen, para designar la bondad sabia y misteriosa de Dios, que desde la eternidad había destinado la realización del misterio de Cristo, la sabiduría encarnada, para concedernos su gloria, o sea, los beneficios de la salvación. En Efesios 1:5 designa el propósito libre y deliberado de Dios de destinarnos a ser adoptados como hijos suyos. Finalmente, en Efesios 1:11, prooristentes, habiendo sido predestinados, es aoristo pasivo.
Designa, como se ve por el contexto, la libre y soberana destinación hecha por Dios para que fuésemos obsequiados con la herencia. Ecledotemen, también aoristo pasivo. En todos estos casos, podemos pues observar que se trata de una libre y soberana elección de Dios, que desde la eternidad, sin tener en cuenta los méritos o esfuerzos humanos, traza una línea netamente divisoria, delimitante entre ocultación y revelación, retención y entrega, condenación y salvación. Esta acción delimitante de Dios no podría tener lugar si el hombre, con su iniciativa o con su respuesta, se trazase a sí mismo la línea de demarcación entre la muerte y la vida. B. El segundo verbo que vamos a considerar es tazo o tato, ordenar, el cual aparece en un pasaje muy significativo y que ha dado lugar a mucha discusión. El pasaje en cuestión es Hechos 13:48. Nuestra versión Reina Valera, tanto la antigua como la revisada de 1960, deja ambigua la traducción. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Siendo así que el tiempo usado en el original es pretérito pluscuamperfecto. Habían sido ordenados. Peor todavía es la versión católico-romana Regina, que dice: y abrazaron la fe cuantos estaban dispuestos para la vida eterna. Lo cual, cambiando el verbo, puede inducir a pensar que el pecador se dispone a sí mismo para creer y alcanzar la vida eterna. Sin embargo, es curioso que otras dos versiones también católico-romanas, que ahora tengo ante mis ojos, la de J. M. Valverde y L. Alonso Skokel, y la Fuenterrabía, cambiando también el verbo, pero mejorando el sentido, dicen: cuantos estaban destinados a la vida eterna. La discusión se centra sobre el punto de si se trata de la voz media, se habían ordenado a sí mismos hacia la vida eterna, o de la voz pasiva, habían sido ordenados hacia la vida eterna. Entre los que defienden lo primero, que favorece a la posición arminiana, está E. M. Blaiklock, quien acusa a los calvinistas de no haberse dado cuenta del texto ni del contexto. En realidad, es él quien no ha comprendido el texto, por no haber observado el sentido claramente pasivo del verbo griego a la luz de Romanos 13:1, texto claro, y de 1 Corintios 16:15, donde el apóstol usa la voz activa con pronombre reflexivo para expresar la idea que aquí nos daría un sentido arminiano. El sentido pasivo es tan evidente que alguien tan poco sospechoso de calvinismo como es el erudito jesuita Serwick, en su excelente Lexicon Graecum Novi Testamenti, se ve constreñido a traducir: positi sunt in tramite quo itur ad vitam aeternam. Fueron puestos en la senda que conduce a la vida eterna. La referencia de Blaiklock al contexto es todavía más desacertada, pues ni la frase "no os juzgáis dignos de la vida eterna" es prueba de una elección libre. Lo es de un juicio erróneo, que no es lo mismo. Ni la alusión a Juan 15:16 tiene fuerza alguna, pues el profesor Blaiklock ha confundido lamentablemente el verbo titemi de Juan 15:16 con el verbo tazo de Hechos 13:48. Juan 15:16 dice éteca, no etaxa. El texto, pues, como todo el contexto general del Nuevo Testamento, solo favorece a la interpretación calvinista. Cuestionario. 1. ¿En qué se distingue el concepto de elección del de predestinación? 2. ¿Qué etapas recorre la elección divina en la historia de la salvación? 3. ¿Qué nos enseña Efesios 1 del 1 al 14 a propósito de la predestinación? 4. ¿Qué sentido tiene el verbo proorizo y cuál es su fuerza en los textos
no testamentarios? 5. ¿Cuál es la exégesis correcta de la frase griega tetakmenoi esan de Hechos 13:48?